Vaya abriendo su Biblia, por favor. Ahorita le digo. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Vamos a ver un tema, ¿verdad?, en esta noche titulado Conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13, 14. ¿Lo tiene? Dice el versículo 14 del capítulo 13 de 1 Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, ¿cuál le dije? El 14, ¿verdad? Sí. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, ¿cómo? Conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Vemos ahí cómo Dios, pues le quita el reino a Saúl. Y dice Dios ahí, ¿verdad?, que él ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y yo le hago una pregunta: ¿usted ha visto alguna vez una lápida, ¿verdad?, alguna tumba grabada con un conmovedor epitafio, ¿verdad? Ahí cuando va uno al panteón y luego ve las tumbas ahí, y ve los epitafios, ¿verdad?, que dicen algunas cosas, ¿no? Algunas de estos epitafios dice, por ejemplo, a una madre dedicada, ¿no? Y luego algún otro dice, a un amigo querido por muchos. Y vemos distintos títulos de epitafios en las tumbas, en los panteones, pero en un futuro distante, ¿verdad?, no para mañana ni para hoy, vamos poniéndolo en un futuro distante, ¿qué quisiera usted que las personas leyeran en su tumba? ¿Qué quisiera usted que apareciera, qué epitafio resumiría lo mejor de su vida? Y mire, en el libro de los Hechos vemos la manera como el poderoso rey David ha sido recordado a lo largo de la historia, ¿sí? Y en un sermón de un grupo mayormente judío, el apóstol Pablo habla de David, quien por supuesto pues era bien conocido por la audiencia, ¿no? Y al recordar todos los grandes logros de su reinado, ¿cómo decide Pablo describirlo, verdad? O sea, ¿cómo decide Pablo describir a David cuando está dando este sermón? Vaya a Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13. ¿Lo tiene? Déjeme tenerlo yo. En Hechos capítulo 13 vamos a leer desde el verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín,
por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oiga, qué tremenda declaratoria, qué tremenda declaratoria esta que hace Pablo acerca de David, donde dice que es un varón conforme a Dios y que hará todo lo que Dios quiere. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué significa ser un varón conforme al corazón de Dios? Para David era relacionarse de una manera cercana e íntima con el Padre Celestial. Usted lo puede ver ahí en el Salmo 63. Y esto implica mucho más que tener una rutina para repetir oraciones memorizadas, ¿verdad? Por el contrario, esta intimidad está basada en el deseo intenso de crecer lo más unido posible a Dios. Qué tremendo, ¿no? O sea, que Dios pueda decir que un varón conforme al corazón de Dios. Quitado Saúl, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, ¿verdad? Dice Pablo, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué tremendas palabras, y no de un hombre, de Dios para un hombre, no de una iglesia, sino del Creador del universo. Hablando así de un hombre, hablando de David, diciendo: un varón conforme a mi corazón. Y en este mundo hay muchas cosas, muchos valores que se han perdido, y no solamente moral o humanamente, sino en la vida cristiana se han perdido estos valores, y la tristeza es que el hombre se enfoca, busca, planea, ¿verdad? Trata, pero fracasa siempre vez tras vez. ¿Y sabe por qué? Porque no anda conforme al corazón de Dios. El hombre hace, planea, trata, enfoca y esto, y fracasa. ¿Y sabe por qué? Porque no anda conforme al corazón de Dios. Vemos ahora tantas situaciones, ¿verdad? Tantos fracasos, aún en los matrimonios. Y estoy hablando de parejas cristianas, ¿verdad? Que muchas veces fracasan, ¿verdad? Al poco tiempo. Y todo es ¿por qué? Porque no andan conforme al corazón de Dios. Y la diferencia entre un hombre que quiere andar bien en sus fuerzas y uno que anda en el camino cerca de Dios es enorme, enorme. Se puede notar la gran diferencia entre un hombre que camina y teme a Dios y un hombre que camina y teme al hombre. Dios no quiere que temamos al hombre, Dios quiere que andemos rectamente delante de sus ojos. Y el Señor demanda que nosotros seamos varones. Y bueno, y el hecho de que dice un varón conforme al corazón de Dios, Dios no está excluyendo a las mujeres, para nada. Cuando Dios habla del varón en el caso de David, pero las mujeres no están excluidas, las mujeres también tienen que andar conforme al corazón de Dios. Todos los que nos llamamos hijos de Dios, ese debe de ser nuestro andar, conforme al corazón de Dios. Y ustedes, al igual que yo y todos los que nos decimos cristianos, tenemos que buscar caminar todos los días con Dios, todos los días, porque si algo va a hacer la diferencia, es Dios en nuestra vida. Si algo va a hacer la diferencia es que andemos de acuerdo a lo que Dios nos manda cada día, usando a un hombre, sea mujer o sea varón, ¿verdad? Dios usando a un hombre es el que hace la diferencia. Y tenemos que buscar hacer la diferencia, caminar con Dios y andar más cerca de Dios para que Dios nos use cada día más. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo cada día tengamos ese caminar con Él, de tal manera, ¿verdad?, que verdaderamente, digamos, ¿verdad?, que somos conforme al corazón de Él.
Cuando Dios busca en la tierra líderes potenciales, no busca ángeles en carne humana. Con certeza no busca personas perfectas. ¿Usted cree que hay alguna persona perfecta? No, puesto que no hay ninguna, ¿sí? Lo que busca es personas como usted y como yo, hombres y mujeres de carne y hueso, pero está buscando personas que tengan las mismas cualidades que él halló en David. Dios busca hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿Qué quiere decir una persona conforme al corazón de Dios? Quiere decir vivir la vida en armonía con el Señor. Lo que es importante para Él debe de ser importante para mí. Lo que a Él le interesa me debe de interesar a mí. Cuando Él dice, ve a la derecha, voy a la derecha. Cuando Él dice, deja eso en tu vida, uno lo deja. Cuando Él dice, esto está mal y tienes que cambiar, uno lo resuelve, porque uno tiene el corazón dedicado a Dios. Eso es el cristianismo básico, bíblico, andar conforme al corazón de Dios, andar en la misma sintonía de parte de Dios. Qué ilógico que nosotros que nos llamamos cristianos, que predicamos la palabra, que vivimos de acuerdo al evangelio, vivamos de acuerdo muchas veces a los valores del mundo y no a los valores de la palabra de Dios, llenos de amargura, de resentimientos, de cantidad de cosas ahí, ¿verdad? Todo amargado, todo lleno de tontería y medios, ¿verdad? Y sabe, ese es el problema. En el evento para matrimonios ahora en mayo, platiqué una ilustración acerca de esto. Yo estaba hablando de las actitudes, ¿no? Y yo platiqué una ilustración que vale la pena recordarla ahora y se la voy a platicar, a propósito de que muchas veces andamos más caminando con los valores del mundo que con los valores establecidos por Dios a través de su palabra. Y esa ilustración comienza cuando un hombre se sentía enfermo, muy enfermo. Y entonces este hombre llegó al consultorio del doctor y le dijo, doctor, me siento muy mal. Y el doctor le dijo, ¿qué le pasa? Doctor, me duele todo, doctor. Y el doctor le dijo, señáleme por favor las partes que le duelen. Y este hombre comenzó a decirle, doctor, me duele mi cabeza, doctor. Doctor, me duele mi corazón. Doctor, me duelen mis piernas. Doctor, me duele mi estómago, también la espalda. Dice, doctor, me duele todo. Dice, todas las partes donde yo me toco me duelen, doctor. Entonces el doctor, al ver a este hombre, dijo, este hombre está grave, todo le duele. Entonces le habla a la enfermera y le dice, señorita, venga por favor. Y le dice la enfermera, sí, doctor, háganle un examen general, sáquenle placas de todo el cuerpo, necesitamos ver exactamente qué es lo que tiene. Y se lo llevan al enfermo, le toman placas de todo, y cuando salen las placas, el doctor le llama al enfermo y le dice, pase por favor, ya tenemos los resultados aquí, ya tenemos las placas y tenemos resultados de todos los exámenes que se le hicieron. ¿Qué tengo, doctor? Y el doctor le dice, pues no tiene nada. ¿Cómo, doctor? Si me duele todo. Dice, no tiene nada. Lo único que pudimos descubrir en usted es que usted tiene el dedo roto. Y cuando usted se toca, le duele. Pero no tiene nada. Lo único roto que usted tiene es el dedo. Y sabe, así hay muchas personas en cuanto a la actitud. Todo les parece mal. Todo.
porque ahora va a predicar Tony Martín del Campo, ya, va a predicar Tony, no, mejor me voy. Va a predicar Sergio, va a predicar esto, o sea, y están buscando, no, porque está haciendo calor, porque está lloviendo. Ayer comenzó a llover y todo el mundo quejándose, que las lluvias y que no dejan hacer nada. Híjole, va a venir el frío y digo, híjole, qué frío. Apaguen los aires, por favor. Ahorita yo le puedo asegurar que quisiera que el aire estuviera más fuerte, ¿verdad que sí? Y cuando hace frío, quisiera que los apagaran, ¿verdad que sí? Sí. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no es el aire, el problema no es el calor, el problema no es que predique Tony, el problema no es que predique Sergio, el problema no es que predique yo, el problema no es que llueva, el problema no es que esté el sol, el problema es nuestra actitud, es lo que está mal. Y este hombre lo que tenía mal era su dedo, estaba roto, y él decía que le dolía todo el cuerpo, y a veces, ¿sabe qué? Todo está bien, el problema es nuestra actitud. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos un corazón conforme al de Dios. No tenemos un corazón conforme al de Dios y todo nos parece mal. Hasta la comida cuando llegamos a casa. La comida está perfecta, todo el mundo llega y la chulea. Ay, qué rico cocinaste, le dice a tu esposa, ¿verdad? Los hijos, y a lo mejor tuviste invitados y todo el mundo, excelente, ¿no? Qué rica la comida, pásame la receta. Y tú, no, le faltó sal, le esto, le que el otro, se te cocieron más los frijoles, y que mira, y se te vino un gorgojo, y que no sé qué, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Ya ni se usan los gorgojos, ¿verdad? En los frijoles. Ahora son de plástico, ¿no? Hasta los frijoles. Pero ¿sabes qué? Todo el mundo valora, menos tú. Y no es que esté mala comida, no es que le falte sal, no es que los frijoles, no es que la sopa, no es que es tu actitud. Porque no tenemos una actitud conforme al corazón de Dios. Y eso de verdad, eso nos segrega de la mayoría de la gente, ¿verdad? Cuando estamos ahí, nos estamos quejando de todo y decimos, oye, espérame, pero pues está bien. Ayer cuando empezó a caer la lluvia dije, Señor, gracias. Yo sé que mañana va a ser más calor, pero gracias, Señor, porque ya cuando menos te acordaste de nosotros y nos mandaste una buena refrescadita, Señor. Qué padre, ¿no? Y es cierto, hoy amaneció, ahorita ya está evaporando y hace más calor, pero ¿sabe qué? Gracias a Dios, porque a través de ese calor que está haciendo, ese vapor que está haciendo, se fue formando más nube y comienzan las lluvias a establecerse y comienza la temperatura a bajarse y decimos, Señor, gracias. Además, esto es cada año. Mi hija me decía, papá, ¿ya viste que se cayeron los árboles ahí por Mariano Otero y que se cayó otro árbol por no sé dónde y que se inundó por no sé qué? Dije, mira, si tú ves el periódico de hace 5 o 6 años, son las mismas noticias de este año. Se inundó López Mateos, se cayó el árbol en Mariano Otero, es esto. Pero ¿sabes qué? O sea, si tenemos una actitud negativa, todo nos parece mal. Todo nos parece mal. Qué tremendo. ¿Qué quiere decir una persona conforme al corazón de Dios? Quiere decir vivir la vida en armonía con el Señor. Lo que es importante para Él es importante para ti y es importante para mí. Lo que a Dios le interesa, te interesa a ti y me interesa a mí. Cuando Dios dice ve a la derecha, vamos a la derecha. Cuando Dios dice deja eso en tu vida, eso no te ayuda, eso no te edifica, uno lo tiene que dejar. Y ahora yo te hago una pregunta, no me contestes, pero ¿qué tienes que dejar en tu vida? Probablemente Dios ha estado hablando tu vida que dejes esa actitud o que cambies en esta área o en otra área y no le has dado una respuesta. Y eso no armoniza tu vida con lo que Dios quiere. Por lo tanto, es muy difícil que puedas andar con un corazón conforme al de Dios. El libro de Hechos nos decía ahí en el capítulo 3, en el verso 22, ¿verdad? Si lo tiene abierto, véalo conmigo todavía, por favor. En la última parte, ¿verdad? Cuando dice, la segunda parte del versículo 22, cuando dice, he hallado a David, hijo de Isaí. Él lo dice, varón conforme a mi corazón.
quien hará todo lo que yo quiero. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere? ¿Sí o no? ¿Y por qué no ha comenzado a hacerlo? Yo le puedo asegurar que hay áreas en nuestra vida que no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y de eso Dios nos está hablando hoy, un cambio. Cuando uno es un hombre o mujer conforme al corazón de Dios, uno es profundamente sensible a las cosas espirituales. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Crónicas, capítulo 16. 2 de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. ¿Lo tiene? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Corazón perfecto para con Él. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra. O sea, Dios está atento a todo. A todo. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Está buscando hombres y mujeres que tienen su corazón perfecto para con Él. Eso quiere decir que no hay un armario, que el armario no está cerrado. Eso quiere decir que cuando uno hace algo malo lo admite y lo resuelve. Uno anhela complacer a Dios con las acciones. Uno se preocupa profundamente por los motivos detrás de las acciones. Dios no está buscando especímenes imponentes de humanidad. Está buscando siervos profundamente espirituales, genuinamente humildes, honestos, íntegros, completos. Es lo que Dios está buscando. Es lo que significa un corazón conforme al de Dios. Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David fue el segundo rey de Israel, quizás el más grande de todos los reyes de la historia de Israel. Fue elegido rey cuando el rey Saúl fue desechado por Dios, y el Señor se lo dijo claramente a Saúl, ¿verdad? Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Tenemos que saber que David fue un hombre como cualquiera de nosotros, con debilidades, con errores, algunos muy grandes, ¿verdad? Porque yo sé que a lo mejor a muchos les llega, no les alcanza a llegar el agua al tinaco, como decimos por acá, ¿verdad? No les alcanza todavía ahí el pensamiento que decir, espérame, pero ¿cómo es eso? Que David fue un varón conforme al corazón de Dios, pero adulteró. Y luego mandó matar al propio siervo Urías. ¿Cómo está eso? Que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Pero tenía algo que agradó a Dios, su corazón. David no fue elegido como rey por su apariencia o por su valentía o por su capacidad de ser guerrero o su capacidad para gobernar. David fue elegido por lo que había en su interior. Primera de Samuel, capítulo 16, vaya conmigo. ¿Sabe cuál fue la característica de Samuel? Primera de Samuel 10:1, por favor, ahí déjelo abierto. ¿Qué sucedió con David? David, bueno, usted conoce la historia con Betsabé y con Urías y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pecó David? Sí. ¿Y qué pasó? Hubo un arrepentimiento genuino. Y eso Dios lo tomó en cuenta. Porque no ocultó, trató de agradar a Dios.
Y sabe, y Dios vio el corazón de David. Dios vio ese genuino arrepentimiento, ¿verdad? Hubo consecuencias muchísimas, bastante fuertes las consecuencias que David tuvo que pasar, ¿verdad? Por la mala decisión que tomó. Pero a Dios lo que le agradó fue el corazón de David, que él veía un corazón que estaba dispuesto a obedecer a Dios en todo, en todo. ¿Cuántos en nuestra vida pasada hicimos cosas verdaderamente desagradables que ofendieron a Dios totalmente? Que un día venimos, ¿verdad? Le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdonó, Dios nos limpió, Dios nos rescató y ahora caminamos ahí. Y ahora, sin embargo, muchos somos usados por Dios. Es lo mismo. Pero sabes, Dios quiere aún más todavía que nuestro corazón sea conforme a su corazón. Que caminemos en armonía con Él. Si nos dice ve a la derecha, ve a la derecha. Deja eso, deja eso. Esa es la cuestión. Primera, ¿qué le dije? Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Fíjese, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Fíjese qué tremendo. Pero qué características tenía David. ¿Cómo es un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios? Veamos en la historia de David las características que este hombre tenía, y bueno, vamos a tomarlas para nuestra propia vida, para tener un corazón agradable a nuestro Señor. David era un hombre que confiaba que sus batallas las peleaba Dios. Fíjate, 1 Samuel, dale vuelta al capítulo 17, verso 45. ¿Lo tiene? Verso 45 del capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es, dice, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Fíjate, David, siendo un jovencito, podía pararse frente a los gigantes sin temor, porque sabía que sus batallas no las peleaba él solo. Él sabía, él estaba seguro que en cada una de sus batallas Dios estaba con él. Fíjate qué diferencia con muchos cristianos, que cuando viene la batalla se olvida totalmente de Dios. Busca primero solucionar, si es un problema financiero, busca al amigo, busca todo alrededor para buscar solucionar una batalla económica o financiera, ¿verdad? Cuando viene una enfermedad,
vienen y lo inmediatamente tienes un diagnóstico y lo primero es que, ¿sabes qué? Me dijeron que el mejor doctor está en tal lado, que el mejor médico, la mejor respuesta médica está en tal parte, está en Houston, vamos a Houston, ¿verdad? Porque allá están los mejores médicos. No, pero ¿sabes qué? Se cambiaron a San Antonio, vete a San Antonio. No, pero andan en Dallas los médicos y la gente anda ahí. Y se les olvida que aquel que pelea sus batallas es Dios. Yo te pregunto, ¿quién está peleando la batalla en tu vida? ¿Tú solo o Dios? Eso era lo que David tenía. David tenía una confianza plena en Dios, de que él sabía que no estaba solo. A donde quiera que él iba, sabía que Dios estaba con él y que Dios era el que iba a enfrentar al gigante y que Dios le iba a dar la victoria y que Dios le iba a entregar a los filisteos en sus manos por la confianza que él tenía en Dios. Y sabe, a muchos cristianos en estos tiempos les hace falta confianza en Dios, les hace falta fe. Probablemente ahora tú estás dudando de lo que yo estoy diciendo y estás diciendo, ay sí, pero si tú supieras el problema que tengo, no hablarías tan fácilmente. Probablemente, a lo mejor no conozco tu problema y a lo mejor tu problema es grandísimo, a lo mejor tu enfermedad es grandísima, a lo mejor la situación financiera por la que estás pasando verdaderamente es una crisis y el problema es grave. Probablemente sí, tienes toda la razón en todo esto. Pero yo te quiero decir algo, nada de lo que tú estás pasando o de lo que estás viviendo es más grande que Dios. Dios es más grande que tu enfermedad. Dios es más grande que tu problema. El problema aquí es que no dejamos que Dios pelee nuestras batallas. Eso es lo que pasa con muchos cristianos, que cuando vienen las batallas, cuando vienen los problemas, nos olvidamos de Dios y primero buscamos al amigo, primero buscamos al médico, al abogado y no tomamos en cuenta a nuestro Dios. Qué tremendo. Esa era una de las cosas que David tenía y que lo hacía caminar en armonía con Dios. Y era lo que avalaba cuando Dios se expresaba de David, que era un varón conforme a su corazón. Porque en todo tomaba en cuenta a Dios y hacía lo que Dios quería. Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir, verso 3, mejor, directamente, 1 Samuel 24, 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo:
mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? David le decía, no hagas caso a aquellos que dicen que yo te quiero hacer daño. David lo podía haber hecho. David era un hombre que respetaba a los ungidos del Señor. Saúl odiaba a David y quería matarlo. Tuvo oportunidad y quería matarlo, ¿verdad? Pero ¿sabe? David también tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo, por una razón. Saúl era el ungido de Jehová por ser el rey. Y él sabía que tomar venganza o tomar la vida de Saúl era ir en contra de Dios. Y sabes, David lo que menos quería era buscar hacer las cosas a su manera, sino buscar hacerlas a la manera de Dios. Saúl podía ser injusto, podía haber sido desechado por Dios para ya no ser rey, podía ser un mal rey, pero era el ungido de Jehová y David respetaba eso. ¿Cuántos podemos aprender? O sea, ¿cuánto podemos aprender nosotros, los cristianos? Pues muchos no tenemos esa actitud, sino que criticamos, nos burlamos, menospreciamos muchas veces a las personas que Dios usa, que Dios ha levantado. Líderes, pastores. Igualmente se nos olvida que todo cristiano tiene la unción de Dios. Vaya conmigo a 1 Juan 2:20 para que vea lo que le estoy diciendo. 1 Juan 2:20. Y no solamente los pastores y los líderes, sino también vea lo que dice el verso 20 de 1 Juan 2, 1 Juan 2:20. Pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Igualmente se nos olvida que todo cristiano tiene la unción de Dios sobre sus vidas, y a pesar de eso nos criticamos los unos a los otros. A pesar de eso nos pasamos la vida criticando unos a otros y no hay una armonía, y Dios no puede decir varón, mujer, conforme a mi corazón. Y eso era lo que Dios alababa de David, que David en todo ponía a Dios en primer lugar, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre respetuoso de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 14. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8. ¿Sabe? Otra de las características por las que David era un varón conforme al corazón de Dios es que David era un hombre que tomaba en cuenta a Dios en sus dificultades. Y vea lo que dice, verso 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, fíjese, David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó. Allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Verso 13. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle,
Fíjese el verso 14, David volvió, o sea, ya Dios le había dicho, ve, yo los voy a entregar en tu mano, pero volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos. Fíjese, la primera vez Dios le dijo, ve tras ellos, yo los voy a entregar en tu mano, pero él dijo, no me voy a ir así nada más, no voy a enfrentar esta situación nada más así, voy a buscar el consejo de Dios, voy a buscar la guía de Dios. Y fue y buscó el consejo de Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Fíjese, y verso 17, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Fíjese qué tremendo, no en toda circunstancia, en toda dificultad, o sea, Dios te va a decir siempre lo mismo. Aquí ya había consultado sobre lo mismo, y Dios le dijo, ve, y yo los voy a entregar en tus manos, sube, y yo los entregaré en tu mano. Pero él no se quedó tranquilo, dijo, no, voy a buscar el consejo de Dios. Y ese es el problema en muchos cristianos. Es el problema en muchos cristianos. Creen que porque una vez te salió bien, todas las demás te tienen que salir bien. Y eso ya no es depender de Dios. Eso ya es depender de tu propia sabiduría. Y en todo tenemos que buscar el consejo de Dios. En todo. Y David era un hombre que tomaba en cuenta a Dios en medio de sus dificultades. David no salía a la batalla sin consultar a Dios. Si Dios estaría con él y le daría la victoria. O sea, todo esto buscaba David, el consejo de Dios para hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuánto tomas en cuenta a Dios en tu vida diaria? ¿Qué tanto ocupa Dios el primer lugar en tu vida? A lo mejor esa es la causa por la que estás metido en tantos problemas, porque has hecho a Dios a un lado y has caminado en tu propia sabiduría. Inviertes aquí, inviertes allá, inviertes de tal o cual manera y no te resultan los negocios, porque has caminado en tu propia sabiduría. Y eso no es ser un varón conforme al corazón de Dios. Y aunque Dios le había dado victoria en la primera vez, no se confiaba en su capacidad. Él podía haber dicho, nah, pues, oye, ahí vienen otra vez los filisteos, todos, vamos, órale, al cabo ya Dios nos dio luz verde la primera vez y ahorita vamos a seguir otra vez, vamos. No confiaba en su propia capacidad, siempre consultaba al Señor, iba, Señor, ¿será tu voluntad que salga? Y Dios le decía, en esta ocasión no, va a ser de otra manera. ¿Cómo nos hace falta poner a Dios en primer lugar para tomar sabias decisiones? Yo le pregunto algo, ¿usted cree que Dios se equivoca? ¿Sí o no? No. ¿Y usted? ¿Usted sí se equivoca o no? Fíjese, o sea, es por sentido común. Nosotros nos equivocamos, nosotros la regamos y feo muchas veces. Y Dios no se equivoca. Y sabe, y eso es tomar un lugar que no nos corresponde. Queremos ser más sabios que Dios y eso es imposible. Jamás vamos a ser más sabios que Dios. Por eso tenemos que buscar su guía todos los días. Por eso tenemos que buscar su consejo diario, en toda ocasión, en toda situación. Y vemos el verso 16,
David, por tomar en cuenta y obedecerle, Dios siempre le daba la victoria. Fíjese qué tremendo. Verso 16, hizo pues David como Dios le mandó. Así de sencillo, como Dios le mandó. Y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Dios le dio la victoria y siempre le daba la victoria por tomarlo en cuenta y obedecerle. Oiga, nos hemos perdido la bendición en muchas áreas de nuestra vida por tomar las decisiones en nuestra propia sabiduría y no consultar a Dios. Dios es más sabio que nosotros, créanmelo. ¿Cuántos cristianos les va mal por no tomar en cuenta a Dios en sus planes y proyectos? Porque muchas veces nos creemos capaces de enfrentarlos según nuestra experiencia y nuestra capacidad, pero no es así. No es así. Yo le he platicado muchas veces y se lo digo ahora, ¿no? Cuando Dios me llama de tiempo completo, yo llego aquí, ¿verdad?, a trabajar a la iglesia, y pues yo vengo con una trayectoria, ¿verdad?, de más de 20 años en la banca, mi último puesto como director regional, y pues yo mataba a los tiburones a sombrerazos allá afuera, ¿no?, en las finanzas y en la organización y en toda la situación. Cuando yo llego aquí a trabajar a la iglesia de tiempo completo, ¿verdad?, pues ahora sí, ¿no? Allá me sentaba por allá atrás. A veces me metía a la oficina de Adrián allá atrás y llegaba Adrián y me corría. Desde entonces tengo amargura contra él. No es cierto. No, tenía su oficina allá Adrián y llegaba él y la ocupaba, ¿verdad? Y ya buscaba yo un espacio. En ese tiempo todavía no estaban todas las oficinas y sabe, y era parte del trato de Dios en mi vida, ¿no? Porque pues uno viene del mundo y vienes acá con todo el ego y el humo en la cabeza y toda esa cosa, ¿no? Y pues me terminaba sentando. Anteriormente ahí en la parte de atrás era una cancha de básquetbol, algunos la recordarán, y había unas escaleras y ahí me sentaba yo, en las escaleras, ¿verdad? Con mi Biblia, a leer la Biblia. Y entonces yo llegaba y decía, le voy a decir, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer aquí y voy a hacer de esta manera y todo eso. ¿Y sabe qué? Y un día me dijo, de verdad, así claramente escuché la voz de Dios que me decía, mira, esta es tu sabiduría, ve lo que yo hago con tu sabiduría. A mí no me interesa tu sabiduría, a mí me interesa tu corazón. Y déjeme decirle algo, yo lloré. Yo llegaba a casa con mi esposa y le decía, me equivoqué, creo que no era el tiempo de Dios. Y mi esposa me decía, sé paciente. Gracias a Dios por la vida de mi esposa, la verdad, porque ha sido una mujer sabia, la verdad. En los 30 años de casados, los únicos consejos que he recibido han sido, de verdad, el consejo sabio y exacto que yo necesitaba. Y ella me decía, sé sabio, sé paciente, espérate. Tú no puedes ahorita en unos días determinar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y yo con ella lloraba y le decía, es que no puede ser posible. Me dijo, es que tú no conoces los planes y los propósitos de Dios todavía. Busca a Dios, me decía ella, busca a Dios y deja que te muestre sus planes y sus propósitos. Y yo estuve a punto de renunciar cuando yo llegué aquí de tiempo completo. Yo estuve a punto de renunciar y decía, no es. Pero sabe, al pasar de los días, yo me di cuenta que Dios no se equivoca. Y seguí. Y sabe, ya son 20 años de trabajar de tiempo completo. Y hasta el día de hoy, Dios me ha ayudado. Pero sabe,
Dios no puede llenar a alguien que está lleno de sí mismo. Tenía que vaciar todo el ego, toda la sabiduría, toda tu capacidad, todo aquello que te sostiene, entregárselo a Dios y dejar que sea Dios el que te levante, que sea Dios el que pelee por ti. Y eso era lo que tenía David. Por eso era un varón conforme al corazón de Dios. En todo buscaba el consejo de Dios, en todo obedecía a Dios, como Dios le decía, así lo hacía. Y Dios le daba la victoria en cada batalla. ¿Cuántas batallas has perdido? Aunque parezca que tenemos todo bajo control, aprendamos de David y tomemos en cuenta a Dios. Pero ¿sabe lo más importante de todo esto en la vida de David? David era un hombre que reconocía sus errores y se arrepentía de corazón. Segunda de Samuel 24:10. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 24:10. David era un hombre que reconocía sus errores y se arrepentía de corazón. Segunda de Samuel 24:10. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron, segunda de Samuel, perdón. Segunda, perdóneme. Segunda de Samuel 24:10. ¿Lo tiene? Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Fíjese, Salmo 51, por favor, vaya conmigo. Verso 1, Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, llévame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. En dos ocasiones vemos a David reconociendo sus pecados y equivocaciones con sinceridad y arrepentimiento delante del Señor. David tenía un corazón sensible para con Dios, no tenía un corazón endurecido por el pecado. Es verdad que era tan pecador como cualquier hombre, pero la diferencia era que podía arrepentirse verdaderamente y con humildad delante del Señor. David reconocía sus errores, reconocía sus pecados, reconocía sus iniquidades, y esa es la clave para recibir la misericordia de nuestro Dios. Proverbios 28:13, no lo busque, anótelo nada más. El que encubre sus pecados no prosperará. Muchas veces nosotros cometemos el error de no reconocer nuestro error, de no confesar nuestro pecado. Lo queremos mantener oculto, lo queremos tapar o disimular, pero Dios lo conoce y espera que lo confesemos para tener misericordia de cada uno de nosotros. Ahora déjame decirte algo. Después de todo lo que hemos visto acerca de la vida de David, yo te pregunto, ¿es tu corazón conforme al corazón de Dios? ¿Es tu corazón conforme al corazón de Dios? Cierra tus ojos y analiza lo que hemos visto y lo que hemos hablado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente es tu corazón conforme al corazón de Dios? En todo buscas el consejo de Dios.
¿realmente hay un arrepentimiento verdadero en tu vida? ¿O hay un remordimiento en el momento, pero vuelves a hacer lo que tú sabes que no le agrada a Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? David reconocía en todo a Dios. Y por eso Dios lo declaró de tal manera que David era un hombre conforme a su corazón. Pablo avaló lo que Dios decía de David. Ahí en ese mensaje: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios. Si verdaderamente eres un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Pero también la historia de David nos habla de cómo él se arrepentía, verdaderamente se arrepentía y buscaba agradar a Dios. Analiza un momento tu vida y tú ve qué es lo que te hace falta para ser un varón o una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Qué te ha dicho el Señor que quites de tu vida? ¿Qué te ha dicho el Señor que dejes de hacer? ¿Qué te ha dicho el Señor que hagas y no lo has hecho? ¿Qué tanto tomas en cuenta el consejo de Dios? ¿Qué tanto en medio de los problemas buscas la sabiduría de Dios? ¿Qué tanto Dios es tu refugio? Pero así como David tuvo la oportunidad de arrepentirse un día, Dios vio su corazón, que había un arrepentimiento genuino. Y eso fue lo que a Dios le agradó. ¿Sabes? Hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día de decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un varón, quiero ser una mujer conforme a tu corazón. Hoy es el día. Si hay algo de que arrepentirte, hazlo en este momento, para que Dios se agrade de ti y pueda decir lo que dijo de David: he hallado un varón conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo quiero. Si tú eres este varón o esta mujer que quiere ser un varón o una mujer conforme al corazón de Dios, ponte de pie, vamos a orar, ponte de pie. Si tú quieres ser ese varón y esa mujer, pero es un compromiso que tú tienes que hacer hoy. Es un compromiso de decirle: Señor, Señor, yo quiero, Señor, que tú digas de mí eso, Señor, que soy un hombre, que soy una mujer conforme a tu corazón. Pero es un compromiso de caminar en armonía con Él, de buscarle, de hacer a un lado nuestra capacidad, nuestra sabiduría, nuestro ego, todo en lo que confiamos,
y en lo que nos sostenemos, y comenzar a decirle: Señor, tú eres más sabio que yo, Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, Señor. Señor, a ti no te puedo engañar, Señor. Señor, ve lo interno de cada uno de nosotros, Señor, y ve si realmente nuestro corazón es conforme a tu corazón, Señor. Pero muéstranos si hay algo, Señor, que aún hace falta en nuestra vida, Dios, para que tú puedas decir lo que decías de David, Señor. Pero, Señor, estamos de pie, Señor, porque queremos dar ese paso. Queremos comenzar reconociendo nuestros errores, nuestro pecado delante de ti, Señor, y decirte: Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Úsanos. Y sobre todo, Señor, ayúdanos, porque necesitamos tu ayuda, Señor. Solos no podemos hacer nada, Señor. Padre, ponemos la vida de cada uno de los que estamos en este lugar en tus manos, Señor, y te decimos gracias, Señor, por ser ese Padre amoroso, Señor, por ser ese Dios de oportunidades, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos hablas cada día, Señor, y tú nos haces ver nuestras deficiencias, Señor, no para criticar, no para exhibirnos, sino para edificarnos y hacernos crecer cada día, Señor. Queremos que nuestro epitafio un día diga: este fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esta fue una mujer conforme al corazón de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos tu bendición y tu sabiduría cada día, Señor. Y, Señor, también te pedimos en esta noche que tú nos guíes de regreso a nuestra casa, a nuestro hogar, y que todo, Señor, que todo vaya bien. Que tu presencia y tu cobertura esté con nosotros en todo momento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Buenas noches.